Bueno, vamos a empezar con esta clase de repaso que va a ser bastante amplia. Vamos a tratar de ver todo lo que vieron en estas 4 o 5 clases en 1 horita y media, 2. Así que nada, espero que estén preparados y que participen mucho. Bueno, ¿se acuerdan algo de lo que era la primera parte de la materia? Que vimos un poco de la división de poderes, que era el Estado, que capaz eso no lo vimos tan en profundidad, pero bueno, vamos a tratar de también ir detallando y hablando un poco. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener presente es la reseña del proceso constitucional argentino. ¿Qué es la reseña del proceso constitucional argentino? Bueno, fueron todos esos momentos donde la Constitución argentina, por ejemplo, se originó, aquellas reformas en las que hubo, que como sabemos, no son tantas a comparación de otros países, pero nosotros las podemos dividir algunas en momentos. Por ejemplo, sabemos que la primera Constitución se dio en 1853-60. ¿Se acuerdan por qué era importante la Constitución de 1853? No solamente por ser la primera, pero sino por qué fue importante. ¿Qué tintes tenía? Establecía, El liberalismo. qué derechos fijaba. La primera generación. Eran derechos, claro, ¿cómo se llamaban esos derechos? Civiles y políticos. Exacto. Tenía todos esos primeros derechos fundamentales que era un avance. Acuérdense que antes de 1853, bueno, todo lo que se dio hasta la conformación de la nación argentina, los conflictos que había entre las provincias, unitarios, federales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se da en 1853 la primera constitución, que ¿qué provincia no estaba en 1853? En esta constitución, ¿quién faltaba? Bueno, Buenos Aires. Faltaba la provincia de Buenos Aires, que después por eso se dice /60, se incorpora en 1860. Bueno, entonces ya partimos de una primera base, que la Constitución de 1853 sentó un montón de derechos como la participación política, el poder votar. Acuérdense, ese sufragio que no era tan transparente, al contrario, se caracterizaba por el fraude electoral, pero el derecho al voto, a la participación política aparecía. Era una constitución fuertemente liberal, con una impronta de Alberdi, que se destacaba la propiedad privada. Bueno, después las reformas de 1866 y 1898 fueron reformas parciales. Y después, otra que las que destacamos y vimos en clase, por ejemplo, fue la reforma de 1949, esta reforma que se da en el gobierno peronista, que es una constitución social. ¿Se acuerdan qué pasaba en esta constitución del 49 en cuanto a contenido ya? En el contenido, ¿qué derechos, al ser una constitución social, qué derechos va a tener? En la del 49 planteaba el artículo 14 bis, si no me equivoco. No, esa es la del 57. Ah, ya, bueno. Okay. derechos sociales. Exacto, va a tener una mirada más social, va a ser una constitución. Sí. Pensé que alguien iba a hablar. Bueno, la constitución del 49 va a ser una constitución que va a ser amplia en materia de derechos, va a hablar en una época donde capaz la capacidad de vida no era tanto, donde las personas morían jóvenes, ya hablaba del derecho a la vejez, hablaba del derecho de los niños. Era una constitución donde al trabajador lo ponía como un sujeto político, un sujeto de derecho, cosa que antes no pasaba. Se hablaba de la propiedad privada con fines sociales en uno de sus artículos. O sea, iba a tener una impronta que antes no era vista y era impensada. Por eso es una de las constituciones que estaba avanzada en su tiempo. Aparecen derechos que capaz que ni hoy en el siglo XXI hablábamos de ellos. Bueno, y después, como decía ahí la compañera del artículo 14 bis, eso se da en la reforma del 57, reforma que, acuérdense que en esa época hubo un gobierno de facto, en el 55 se da la caída del peronismo con la famosa Revolución Libertadora, es la que bombardeó la Plaza de Mayo, por ejemplo, se da la caída del peronismo y llega a este gobierno de facto que lo que quería hacer era eliminar todo lo establecido al peronismo, quería eliminar este movimiento político y en una de esas cosas era eliminar lo que establecía esta constitución, estos derechos fundamentales que establecía esta constitución. Por eso se hace
En el 57, esta reforma parcial donde se eliminan todos los derechos y todo lo que habla de la seguridad social, los derechos del trabajo, están incorporados en este artículo 14 bis. Acuérdense que esta constitución del 57 va a carecer de esta ilegitimidad, porque un gobierno de facto no tiene ilegitimidad con los actos que realiza. Cuando se habla de derogación, ojo con esa palabra, porque en realidad no se derogó tal, no se hizo el proceso de derogación, sino que mayormente se eliminó. Los constitucionalistas dicen que se deroga, pero no tuvo ese proceso de derogación. Igualmente, si ponen derogar está bien, pero ténganlo en cuenta que más que una derogación fue una eliminación de la Constitución del 49. Y bueno, después tenemos la Constitución del 94, que ¿qué es lo importante de la Constitución del 94? La reforma. La Bien. incorporación del artículo 75 de los instrumentos internacionales con carácter Exacto, se le empieza a dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Exactamente. Bueno, ahora vamos a arrancar con capaz algo que no habíamos visto tanto, sino que lo habíamos hablado, que era la Constitución y sus partes. Bueno, ¿se acuerdan qué partes tiene la Constitución? Dogmática El preámbulo, dogmática y orgánica. y orgánica. Bueno, el preámbulo, ¿qué va a tener? ¿De qué va a hablar? De los valores. Va a hablar de la esencia de la Constitución. Exacto, va a hablar de esos valores que se van a sentar en esta Constitución Nacional, mientras que la parte dogmática ya va a ir un poco más, va a hablar a los derechos. Esta parte dogmática va a estar dividido en 2 capítulos que son incuestionables. Que el primer capítulo va a ser la Declaración y Derechos de Garantías, que eso mayormente habla del derecho a la igualdad ante la ley, como el artículo 16, y después va a hablar de los nuevos derechos y garantías, que eso van a ser los que se incorporan a través de la reforma de 1994, ¿sí? Que son, por ejemplo, estos nuevos derechos como el derecho a un ambiente sano, que eso anteriormente no se hablaba por la época. Y después, la otra parte que dijeron era la parte orgánica. ¿Qué es la parte orgánica o qué establece? La que se refiere a la estructura y del organización del gobierno. que es Sí, el sistema Sí. de pesos y contrapesos. Exacto, se refiere a esto, a los poderes, a los órganos de la estructura constitucional de Argentina, como decían ustedes, a este tema de los poderes, que ahora eso es lo que vamos a ver. Los poderes, bueno, ¿en cómo se dividía la forma de gobierno de Argentina? Representativa, republicana y federal. Exacto, Argentina adoptó una forma que va a ser representativa, republicana y federal, que eso está establecido en la Constitución. Bueno, y si hablamos de Y esta habías dicho que democrática también hay que poner. y democrática, exactamente. Vamos por paso. Bueno, cuando hablamos de esta forma de gobierno, ¿qué significa que sea representativa? ¿Por qué Que tenemos representación. Soberanía popular, Por a el través pri- del artículo 22. Exacto, el principio de soberanía popular. Bueno, este principio de soberanía popular, ¿qué va a decir? Que a nuestros representantes lo elegimos nosotros. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, dice el artículo 22. O sea, nosotros elegimos a nuestros representantes para que gobiernen por nosotros. ¿Cómo elegimos a esos representantes? A través del voto. A través del voto, el voto popular, exactamente. Después está esta forma de gobierno republicana. ¿Qué significa que sea republicana? La división de poderes. La división de poderes, exactamente. Argentina tiene 3 poderes. ¿Cómo son esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente, tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, que eso va a estar establecido obviamente en la Constitución y se da esta división de poderes. Y bueno, también es federal por esta forma de Estado que adoptamos, porque tenemos provincias que van a conservar su autonomía. Y como decía la compañera, también es importante saber que Argentina adoptó un Estado democrático. Tenemos una forma de gobierno que es democrática, un Estado de derecho. Que si bien es verdad que en un país con 200 y pico de años de historia, tuvimos solamente 50 años de democracia como mucho, es importante adoptar esta forma de Estado democrático para que no se vuelvan a repetir todos estos golpes de Estados y estas ilegitimaciones que se vivió y el pisoteo
que tuvo la Constitución Nacional, pero ustedes tengan en cuenta que es eso, es una forma representativa, republicana, federal, y también tenemos un Estado que es democrático, un Estado de derecho. Gastón, consulta. Si yo tengo que poner el tema de que somos un Estado democrático, ¿hago referencia a los artículos 36, 37 y 38? ¿Hace falta que los explique? Exactamente, en realidad, del artículo 36, 37 y 38 sale que Argentina es un Estado democrático, que tiene una forma de gobierno democrática. Solo con nombrarlos estaría. Sí, sí, por eso quédense tranquilos. Acuérdense, ningún abogado se sabe los artículos de memoria. Lo importante es saber explicarlo y fundamentarlo. Bueno, vamos a hablar un poco de el federalismo que es un tema que me apasiona. Bueno, ¿qué es el federalismo? Si más o menos lo tendríamos que definir para empezar a hablar del federalismo. La distribución del Recién poder, el sistema de gobierno, basado en la división de poderes y las competencias del gobierno nacional. A ver qué decía la En otra síntesis. compañera, que iba un poco por ahí. La distribución del poder en los órganos territorialmente. Exacto, cuando hablamos de federalismo, si bien es una de las partes de la forma de gobierno, el concepto de federalismo en sí tenemos que hablar primero para La hablar de... autonomía de las provincias. Exacto, tenemos que ver eso. El artículo 1 mismo ya nos va a decir, las funciones de este poder van a estar distribuidas territorialmente. Argentina, acuérdense que tiene un estado federal, un estado nacional, vendría a ser, tiene las provincias y tiene los municipios. Bueno, Sí. el artículo 121 lo que va a decir es, las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado federal. O sea, ya nos va a hablar de las provincias como estas unidades políticas y va a empezar a definir un poco el federalismo, qué pasa con esas provincias. El artículo 123 va a garantizar la autonomía municipal y el artículo 129 va a reconocer la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre se da esta discusión, si se asemeja a una provincia, si se asemeja a un municipio. Bueno, tiene autonomía propia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recién hablábamos de las provincias. Estas provincias, recuerden que son preexistentes, o sea, existían antes que la nación, que son unidades políticas y que los gobernadores van a ser agentes del Estado federal. Y entonces, al ser agentes del Estado federal, o sea, de la nación, tienen que hacer cumplir y valer la Constitución y las leyes de la nación. Dichas provincias van a ser autónomas, pero no van a ser soberanas. ¿Por qué no son soberanas? Bueno, porque tienen que obedecerse o sí la Constitución y a estas leyes que van a dictar el Congreso. Es por eso que los gobernadores tienen que estar subordinados a ellos, tienen que hacer respetar y cumplir lo que dice la Constitución y las leyes. Por eso son autónomas y no soberanas. ¿Alguien se acuerda qué decía el artículo 5? Creo que Que, hablamos de combinación. que Claro, cada provincia va a dictar para sí una constitución. exacto, las provincias pueden dictar sus propias constituciones, sí o no, tienen que tener en Sí, cuenta. pueden ser, pero tienen que tener en cuenta siempre la subordinación con respecto a la Constitución Nacional. Exacto, acá vamos a ver cómo ya se empiezan a relacionar los temas. Bueno, sabemos que tenemos este Estado federal, que tenemos una nación, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, y estas provincias van a poder dictar sus propias constituciones, van a tener esa potestad, pero que van a tener que respetar este sistema republicano. O sea, va a haber principios, declaraciones y garantías constitucionales que sí o sí van a tener que estar. Pero ojo, porque a la hora de resolver un caso, acuérdense que las provincias en su propia constitución les dan la potestad de asegurar su administración de justicia, su régimen municipal, pueden trabajar sobre su educación primaria y obviamente siempre tienen que respetar al gobierno federal y sus instituciones. Y este gobierno federal tiene que ser garante para que las provincias puedan llevar a cabo esto. Y ahora vamos con el tema de autonomía provincial, que ahora un poquito se va a empezar a relacionar todo. Bueno, ya sabemos que las provincias pueden dictar su propia constitución siempre y cuando sea bajo el sistema representativo y republicano de gobierno. Tenemos que ver que hay como serie de pilares a tener en cuenta. La constitución provincial sí o sí va a tener que asegurar la autonomía municipal. Sí o sí tiene que haber autonomía municipal. Sí o sí va a controlar su administración de justicia y sí o sí va a tener que hacerse cargo de su educación primaria. Y ahora vamos con un tema que ustedes ya saben y lo tienen re claro. ¿Qué era
la relación de la estructura federal? Subordinación, Votación, subordinación y participación. Exacto, estaba el dividido, orden jurídico, perdón, sí, estaba dividido ahí en 3 temas. Ustedes más o menos ahí lo decían. Bueno, ¿qué es la subordinación? Si tienen que hablar de subordinación, ¿qué significa? el orden jurídico provincial está subordinado al La orden supremacía federal. federal, jurídico federal. Exacto, la provincia va a tener que estar subordinada a este Estado federal. Y ahí estaba el tema de los artículos, que van a ver cómo se relacionan. El artículo 5 va a decir, sí, las constituciones pueden ser las provincias pueden hacer sus propias constituciones, pero ojo, van a tener que respetar lo que dice la Constitución. Y el artículo 31, ahí sí, ya va a ampliar un poco. Ahí va a decir, esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dictan por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. O sea, ya el artículo 31 nos está hablando de una supremacía. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. O sea, vos provincia podés dictar tu constitución, pero tenés que respetar, podés dictar tu propia constitución provincial, pero tenés que respetar a esta constitución nacional. Tenés que estar subordinada a ella. Y lo mismo le dice a estos agentes del gobierno. Si vos sos, por ejemplo, un gobernador, un agente natural del gobierno federal, y sí, vos tenés que hacer respetar lo que dice la Constitución y las leyes de la nación. No te podés ir por encima o en contra de ellas. Eso es el principio de subordinación. Este creo que está bastante claro y es bastante simple a la hora de entender. Sí. Después teníamos el otro principio, que era el de participación. Bueno, ¿qué significa el principio de participación? ¿De qué se va a tratar? ¿A qué va a referir? Las provincias podrán participar a través del Congreso, es decir, a través de sus diputados y senadores. Exacto, el Congreso Nacional. Ahí ya vamos a tener un espacio donde va a estar esta colaboración entre las provincias para tomar decisiones del gobierno federal, para así decirlo, para conformar estas decisiones del gobierno federal. Y el espacio este es el Congreso. Bueno, ¿qué es el Congreso? A ver, ¿qué conocemos por Congreso? Y es el órgano Es bicameral, donde se sancionan la mayoría de las leyes. La Y totalidad. va a ser un órgano legislativo, entonces va a ser el lugar donde se sancionan las leyes. Es bicameral. ¿Por qué es bicameral? que hay Porque senadores está y diputados, cámaras, senadores dos y cámaras. Exacto, tiene 2 cámaras, como dicen ustedes. Va a estar integrado por la Cámara de Diputados y senadores. Entonces ya sabemos que la Cámara de Diputados va a estar compuesta por aquellos representantes del pueblo y que va a ser de distintas provincias, obviamente, y la Cámara de Senadores va a estar compuesto por los representantes de las provincias, o sea, va a haber 3 representantes por provincia. Y si lo quieren fundamentar o pensarlo, el artículo 44 va a hablar de esto y va a decir, un Congreso compuesto de 2 cámaras, una que va a ser de diputados y otra de senadores de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido, o sea, quiere decir, va a ser parte del poder legislativo de la nación. O sea, ustedes siempre que van a hablar del concepto de participación, acuérdense que se va a trabajar en conjunto, se va a trabajar para la conformación de leyes. Ahí hay una participación, se le da a las provincias la potestad de poder participar y representar a sus pueblos, bajo, obviamente, como dijimos, estas 2 cámaras. Bueno, y después está el de coordinación, que capaz el de coordinación es más complicado, que el tema de coordinación va a hablar de las competencias que sabemos que están del Estado federal y también de las provincias, que estas competencias sabemos que también se pueden ejercer, va a haber competencias que son exclusivas y hay otras que van a ser concurrentes, o sea que la pueden ejercer ambos, pero van a tener límites de sus propias atribuciones. Bueno, de las competencias de esto, ¿qué se acuerdan? La federal, que puede declarar estado de sitio, y Sí, le compete al Estado federal hacer reformas en relaciones Código Penal exteriores. y civil también. acuérdense que cuando ustedes van a hablar de competencia, al concepto competencia, ustedes lo tienen que ver como la potestad o la facultad de poder actuar. O sea,
si yo tengo competencia, puedo actuar sobre tal cosa. O sea, si es competencia exclusiva del gobierno federal, quiere decir que solamente el gobierno federal puede hacer eso. Si va a ser una competencia exclusiva del gobierno de las provincias, puede decir que solamente las provincias van a hacer eso. Entonces, si vemos estas exclusivas del gobierno federal, que esto obviamente después lo pueden ampliar ustedes, mencionamos alguna, solamente el gobierno federal va a poder hacer la intervención federal. Va a poder hacer una declaración de estado de sitio. El concepto de relaciones internacionales solamente es exclusivo del gobierno federal, lo mismo que dictar los códigos de fondo que los dicta el Congreso. Bueno, acá me dice que en 10 minutos se termina, así que en 10 minutos podemos cortar y volver a hacer otra. Bueno, después va a haber competencias que son exclusivas de las provincias, o sea, solamente las van a poder hacer las provincias, como dictar las constituciones provinciales, una potestad que tienen las provincias. Establecer impuestos indirectos, dictar leyes procesales, asegurar el régimen municipal, asegurar su educación primaria, etcétera, que eso lo vimos. Y después van a estar estas competencias concurrentes entre el Estado y las provincias que pertenecen en común entre ellas. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, esto después léanlo ustedes tranquilo porque no tiene mucha ciencia. Vamos con lo importante, la reforma constitucional. ¿Qué es la reforma constitucional? ¿Se puede reformar la Constitución? ¿Sí? ¿No? Sí, se puede. En todo, Se puede con, Se puede a través del consenso político. Sí, exacto. Primero se va a poder reformar la Constitución y obviamente vamos a pero tiene un necesitar... límite de contenido, que no todo se puede reformar. Muy bien, ahí está. Vamos a partir por pasos. La primera pregunta es, ¿se puede reformar la Constitución? Bueno, sí, esa respuesta ya la tenemos que se puede reformar. Entonces, si se puede reformar la Constitución, quiere decir que va a haber un artículo de eso, que es el artículo 30, y lo leemos y lo vamos ahí un poco hablando y desmenuzando. El artículo 30 dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. ¿Esto es verdad? ¿No? ¿Es medio mentiroso? o sea, Eso. Es alguna de sus partes, mentiroso. perdón. Exacto, es medio mentiroso, pero ¿por qué es medio mentiroso? Claro. Porque Porque no se puede cambiar todo, porque no se puede cambiar la forma de gobierno, por ejemplo. no hay Exacto, una excepción clara al cambio, que no se pueden modificar las cláusulas pétreas. exacto. Entonces ya Exacto. o sea, el artículo que habla de la reforma constitucional en su primera parte ya un poco nos está mintiendo, nos está diciendo, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Y nosotros ya sabemos que no se puede reformar en el todo. Bueno, después dice, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. Acá ya no nos dice qué miembros, si es totales o presentes. Pero no se efectuará sino por una convención, convocada al efecto. O sea, lo que nos va a decir acá es, bueno, esta necesidad de reforma, va a haber una ley, un proyecto de ley que va a tener que aprobar el Congreso con el voto de 2/3 partes de sus miembros. Después vamos a ver el tema de los miembros. Y una vez que esté aprobado esta ley de necesidad de reforma, recién ahí se va a tratar esta reforma constitucional por una convención que va a ser creada y convocada solamente para eso. Bueno, cuando analizamos la primera parte, igual ahora todo esto lo vamos a ver, cuando analizamos la primera parte de si la Constitución se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes, recuerden que no, que va a haber contenidos, como decían ustedes, va a haber límites en el contenido y en el procedimiento. Cuando hablábamos de cláusulas pétreas, ¿qué son las cláusulas pétreas? Las que están Porque no se implícitas, puede. o sea, el Que no se Estado, puede cambiar. la forma de gobierno. Claro, o sea, representativa. si bien es cierto que no está de manera expresa, o sea, en la Constitución no hay un artículo que diga, existen cláusulas pétreas que se puedan modificar, hasta el propio artículo 30 dice que la Constitución se puede reformar en el todo, cualquiera de sus partes, la realidad es que va a haber un acuerdo que es implícito, un acuerdo que va a estar de manera implícita, que no está detallada, pero ya se entiende, que es que no se puede reformar esos contenidos principales de la Constitución como este Estado democrático, esta forma de Estado federal, esta forma republicana de gobierno. Eso no se puede tocar. Y esto iba un poco con eso de que nosotros tenemos una Constitución que es rígida. Sí, es rígida por el procedimiento complejo que tiene,
pero va a tener también límites, pero por más que sea rígida, en el tema de la reforma puede ser ahí. Va a ser un poco flexible porque se puede reformar, pero ojo, no se puede reformar toda, entonces no es tan flexible. Es por eso que la Constitución es rígida, porque va a tener límites y si bien se puede reformar, no se va a poder reformar toda, porque va a tener esos contenidos en los límites y en el procedimiento. Y además va a Gastón, haber... discúlpame. Sí. ¿Y las comisiones que están en el Senado y con los diputados, esas comisiones son las que tratan el proyecto de necesidad de reforma? Claro, la cosa es así, eso igual ustedes ahora no lo van a ver, lo van a ver en la segunda parte de la materia, pero existen, por ejemplo, cuando hay comisiones, las comisiones lo que hacen es tratar proyectos de ley. Una vez que las comisiones las ven, los debaten, después va a pasar al principal recinto, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores, que van a hacer lo mismo. ¿Se entiende? Es como un doble trabajo. Ah, Pero eso quédense tranquilos que eso no, ahora no interesa, porque lo van a ver en la segunda oh, parte de la materia. Igual, según Vidal Campos que habíamos leído, decía que según las cláusulas técnicas podían ser reformadas, pero no abolidas. Bueno, exacto. Ahí está ese límite, o mejor dicho, ahí está esa cuestión del Ese debate. Sabemos que todo derecho es como debatible o justiciable. Por ejemplo, Vidal Campos va a plantear eso, que lo que él dice es, bueno, puede ser modificable, pero no abolible. O sea, abolible quiere decir no lo pueden sacar de la nada. Sin embargo, va a haber otra cuestión, otro debate doctrinario que lo que dice es, no, mirá, estos contenidos Petro no se pueden modificar y punto. Eso es un debate doctrinario que se le llama. Ustedes obviamente pueden hacer mención a esto, pero siempre destacando que va a haber cláusulas pétreas, que son contenidos que están implícitos que no se pueden reformar. Bueno, vamos con el tema este que hablábamos recién del procedimiento. Sabemos que esta reforma constitucional tiene procedimientos que yo acá se los dividí en pasos, que una compañera lo había dicho el primero. El primero es un acuerdo político, lograr el consenso. Si yo no tengo consenso, si yo no debatí, yo no me gané a los otros, no llegué a este acuerdo político, por así decirlo, no voy a poder lograr que se me apruebe esta ley en el Congreso. ¿Se entiende? Por eso, en el 94 se da este pacto de Olivos, donde ahí se pusieron de acuerdo las dos fuerzas políticas más importantes del momento, que eran el radicalismo y el Partido Justicialista, para poder hacer un pacto donde, bueno, ahí nosotros decimos, bueno, nosotros queremos tratar nosotros esto, y se llega como un consenso para después poder tratar en el Congreso esta ley de necesidad de reforma. Una vez que está en el Congreso, esta ley de la necesidad de reforma, que va a tener este límite de contenido, ahí va a estar el límite de contenido, se va a tener que aprobar, obviamente. Se tiene que tratar en este poder legislativo y tiene que ser aprobada con esta ley que dijimos. ¿Con cuánto era que se tenía que aprobar? Con el dos Con los tercios totales. de los totales. Exacto, tiene que ser con 2/3 de los miembros totales. ¿Por qué totales? Porque en el Porque tiene que 49 ser una mayoría más agravada. Está bien, se necesita la mayoría más agravada, pero recuerden que hubo un cambio de paradigma, un cambio doctrinario. porque en el 94 nos basamos en la última constitución que fue con los totales y no con los presentes. Exacto, ahí se da ese debate doctrinario. En el 49 había sido con el total de miembros presentes. En el 94 se da con los miembros totales. Entonces, como cambió nuevamente el paradigma, se va a tomar eso, el último, que si en una futura reforma constitucional se quiere llevar a cabo, tenemos que tener en cuenta que se va a tener que aprobar con 2/3 de los miembros totales. Exactamente, se va a tomar lo último que ahí se dice. Bueno, entonces tenemos los pasos, los repasamos. Tenemos un acuerdo político para lograr el consenso. Se va a tener que declarar esta ley de la necesidad de reforma que va a tener un límite de contenido. Y una vez que tengamos esa ley de necesidad de reforma, va a ir al Congreso para que se pueda tratar y va a tener que ser aprobado con la mayoría grabada de 2/3 de los miembros totales. Bueno, cortamos acá y volvemos y seguimos con los pasos.
Adiós.